rituales, sino la idea de ser cristiano es que tengamos unas convicciones, una forma de vivir, una manera en la que estamos enfrentando este mundo, esta vida diaria, de tal manera que con nuestra forma de vivir el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado. Amén. Creemos que esa fue la razón por la que el ser humano fue creado. Fue creado para exaltar a Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios, para darle a Él la honra, para que las personas nos vieran y dijeran, wow, Dios es grande, que Dios es algo especial. Esa es la idea. Y cuando el Señor Jesucristo viene, dice así tiene que hacer la vida entre ustedes. Sus obras tienen que alumbrar a los hombres de tal manera que cuando las vean, le den a Dios la gloria. No que digan, ¡ay, qué buena persona! ¡Ay, qué persona tan educada! ¡Qué persona tan prudente! No sé qué, no, sino que digan, qué Dios tan grande es el Dios en el que ellos creen. Amén. Así que estamos aquí gozosos, estamos en la última semana de este mes, del mes de mayo, ¿verdad? El próximo mes, prácticamente dentro de un mes, porque hoy estamos a 26, pero el día 25 de junio vamos a estar reuniéndonos todos los hermanos de las iglesias de aquí de la Ciudad de México y vamos a estar teniendo un rally, unos seminarios el día 25, que es viernes en la noche, el 26 mañana y noche, y el mañana y tarde, y el domingo 27 también, mañana y tarde. Y va a estar con nosotros el pastor Ron Jones, él va a estar con nosotros compartiendo. Hoy hablé con él y me dice que ya tiene todo su esquema arreglado, nada más va a estar trabajando en la cuestión de sus boletos de avión y cosas de esas. Entonces él va a estar aquí con nosotros. Vamos a ser muy bendecidos, hermanos. Yo les animo a que estén orando, como dijimos el viernes, que estemos orando, que estemos clamando a Dios con un corazón sincero para que estos días haya un refrescamiento espiritual, un avivamiento en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Estamos hablando de no amar al mundo. Estamos hablando de que si somos cristianos y nos hemos decidido o hemos sido tocados y alcanzados por la misericordia de Dios, entonces nuestro corazón ya no puede tener a otro Señor. Amén. Nadie en el mundo puede vivir teniendo dos afectos, dos corazones, dos amores. Amén. Amamos a uno, menospreciamos a otro, aborrecemos a uno o honramos a otro. No podemos vivir en este mundo y tener dos afectos. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender como cristianos, pero todavía más importante que eso, tenemos que entender que el mundo en el que vivimos es un mundo perverso. Es difícil que nosotros podamos valorar la luz si no hemos vivido en las tinieblas. Es difícil que nosotros podamos decir, oye, qué sabroso está este guisado si no tenemos hambre. Amén. Cuando andamos sin hambre, está bien, no. Pero cuando tenemos hambre, dice el dicho, ¿no? Para una buena hambre no hay un mal taco. No podemos nosotros valorar la santidad, la grandeza, ni la obra de Dios si no nos hemos dado cuenta de la maldad, de la podredumbre que el pecado acarrea sobre las vidas de las personas. Amén. Entonces, yo quiero compartir hoy un mensaje que nos ayude, que nos alerte para que nuestro transitar en esta tierra, porque estamos de paso, transitando solamente, lo podamos ir realizando cada vez más convencidos, cada vez más afirmados en nuestra identidad como hijos de Dios. Amén. Muchas veces le preguntamos a las personas, ¿cuántos son hijos de Dios en este lugar? Y algunos dicen, ¿quién sabe, no? ¿Cuántos se bautizaron? Y ya levantan la mano estos, ok. ¿Y cuántos son hijos de Dios? Pues no sabemos. No. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios nos dio la potestad de ser llamados sus hijos. ¿Amén? ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Aleluya, gloria a Dios. Pero no es lo importante que nosotros nos autopercibamos, vamos a hablar de esa manera, como hijos de Dios aquí, sino que verdaderamente nos comportemos como hijos de Dios en toda nuestra manera de vivir. Amén.
Yo quiero decirle algo. El ataque más fuerte que el diablo, que nuestro adversario, que Satanás ha traído al hombre es en el área de su identidad. Amén. Siempre las personas estamos luchando, peleando por adquirir o tener una identidad. ¿Con quién nos parecemos? ¿Con quién nos identificamos? ¿A qué grupo pertenecemos? Amén. Ahorita estamos en épocas electorales y ahí están, hombre, ya no sé ni cuántos partidos hay, es una barbaridad. Y cada quien está buscando con quién identificarse, quiénes son los que van a estar contigo, quiénes van a estar votando, de qué bando somos, de qué grupo somos, a qué cosas. Amén. Los cristianos no somos políticos. La política no es lo nuestro. Nosotros no creemos que el partido 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 10 sean la respuesta para el ser humano. Creemos que la respuesta para el ser humano está en Dios. Amén. Y claro que como cristianos que somos y como ciudadanos que somos, pues tenemos que ejecutar nuestras responsabilidades y votar y lo que sea, ¿no? Pero no votamos precisamente porque simplemente alguien nos caiga bien, sino tenemos que pensar qué es lo que están ofreciendo para gobernarnos, ¿no? La Biblia dice que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes. El problema entonces es que el ser humano es atacado en su identidad. Tú y yo vamos a ser atacados en nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Adán y Eva fueron atacados en su identidad. Dice la Biblia que ellos habían sido creados por Dios a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Estás de acuerdo? Fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Nos identificábamos con Dios. Pero la Biblia dice que entró el mal, que entró el pecado, que fuimos engañados, que nuestros padres originales fueron seducidos, fueron engañados y entonces entró el pecado en el hombre y con el pecado entró la corrupción y con la corrupción entró la degeneración del ser humano. ¿Ok? Y desde ahí empezó el ser humano a perder su identidad. Hemos estado perdiendo constantemente. El ser humano ha estado perdiendo su identidad. Ya no se identifica con Dios. Ahorita ya es hasta una cosa absurda identificarte con Dios. Que yo soy un cristiano, que yo soy un hijo de Dios. Que quién sabe qué, que viejito, que anticuado, que no sé qué. No. Quiero hablar de dos posturas importantes que tenemos que guardar a lo largo de nuestro caminar como creyentes. Y quiero tomar el ejemplo del hijo pródigo en la Biblia. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Lucas 15, del 11 en adelante. Me recomendaron una película cristiana para la familia y la estábamos viendo hoy. Y dentro de las escenas que pasan ahí, yo creo que vamos a tener una oportunidad de pasar en algún grupo o algo así. Dentro de las escenas que pasan ahí, las personas, la familia que se casan sin el Señor y como a los 10 o 15 años de matrimonio, por ahí más o menos, como a los 15 años de matrimonio, más o menos, se convierten a Cristo. Entonces a esas alturas ya tenían 4 hijos cuando ellos se convierten al Señor. Y ya una vez convertidos al Señor y con 4 hijos, entonces empieza la guerra, ¿no? De sus 4 hijos, 3 se mantienen en el Señor y uno se va. Uno se sale de la familia, uno se va al mundo, hace muchas cosas. La película es una película padre y entonces al final pues el hijo viene después de 50 años a reconciliarse, después de como 40 y tantos años a reconciliarse con sus padres, ¿no? Entonces está muy, muy padre. Pero el tema es que se busca, el enemigo busca constantemente sacarnos de nuestra identidad, que no pertenezcamos a quien debemos pertenecer, que no seamos los que debemos de ser. Amén. Que nos identifiquemos con el artista, que nos identifiquemos con el futbolista, el deportista, que nos identifiquemos con quien sea, pero no con el Señor. Y nosotros tenemos que permanecer identificados con el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Lucas capítulo 15, vamos a leer algunos versículos
Vamos a leer del 11 en adelante, pero vamos a poner énfasis en algunos de ellos. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Si ustedes lo recuerdan o lo ubican, los judíos consideraban a los cerdos animales inmundos. Entonces, apacentar cerdos era así como, ¿sabes qué? Lo peor, ¿no? Pero eso no era lo peor, sino dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. O sea, ¿a dónde había llegado su identidad de este joven? Ahora ya se sentía cerdo. Ahora ya quería comer lo que comían los cerdos. Nosotros somos lo que comemos, hermanos, por si no lo saben. ¿Ven? Pero nadie le daba. Versículo 17 dice, y volviendo en sí, fíjate qué interesante esa escritura, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Jornaleros no decía, son trabajadores, no quiere decir que eran personas que eran de la familia, eran jornaleros. Dice, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y los jornaleros, y yo estoy muriendo de hambre. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjense, vamos a ver el 21. Y vamos a comparar el 21 con el 19. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso le dice el hijo al padre, ¿no? Y el 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué dice? Hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, el hijo ya había practicado en su mente el discurso con el que se iba a presentar con su papá. El discurso, decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame, recíbeme como uno de tus jornaleros. Eso estaba en su mente, ese era su plan, ¿verdad? Pero cuando se encuentra con su padre, él entonces dice, bueno, voy a llevar a cabo este plan. El padre lo ve, corre hacia él, lo abraza, lo besa, y este joven dice el discurso que ya traía, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué seguía? Hazme como uno, pero ¿qué dice ahí del 22? Pero el padre le interrumpe. El padre le interrumpe y le dice a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Dice, porque mi hijo, ¿qué dice? Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y comenzaron a regocijarse.
Amén. Así que quiero tomar este para hablarles a ustedes, hermanos de la iglesia cristiana. Amén. Que de alguna forma se han encontrado, como decía hace ratito Asael, ¿quién se ha encontrado o quién ha experimentado la misericordia de Dios? Yo les pregunto otra vez, ¿quién ha experimentado la misericordia de Dios? Amén. Aleluya. Cuando experimentamos la misericordia de Dios, quiere decir que nos hemos dado cuenta que a pesar de que nosotros, nuestras acciones, nuestros hechos, nuestra manera de vivir, han merecido de parte de Dios hacia nosotros una retribución de castigo, de juicio, en lugar de castigarnos, en lugar de enjuiciarnos, Él ha extendido su misericordia y nos ha preservado la salud, nos ha preservado la vida, nos ha preservado la inteligencia, nos ha preservado, nos ha guardado. Amén. Entonces, cuando entendemos esto, experimentamos su misericordia, y a los que creemos en el Señor, Él nos recibe como sus hijos. ¿Ok? Entonces, yo quiero hablar de este joven que era parte de un hijo, parte de una familia, era el hijo, uno de los hijos de esa familia. Amén. Y un día le dice a su padre, padre, la parte de los bienes que me corresponde, dámela, porque me voy a ir. Entonces, ya leímos todo. Dos cosas interesantes. El padre le dice, está bien, te lo doy. Se nota a leguas que el padre no era mexicano. Porque si a un padre mexicano el hijo le dice, ¿sabes qué? Ya me voy, dame lo que me toca. Como que no le hubiera dado la parte de los bienes. Espérate a que me muera, o alguna cosa así le hubiera dicho. No te toca nada. Pero bueno, acá, de allá, era israelita. Entonces juntaron todas las cosas y se las dio, y dice, ya juntó, hizo todo, y se fue a una provincia lejana, y se fue a vivir perdidamente, ¿verdad? Llegó un momento donde la situación se le puso difícil y dice que vuelve en sí, recapacita y dice, ¿dónde estuvo el problema? ¿En dónde me equivoqué? Ando aquí comiendo los alimentos de los cerdos. O sea, algo pasó que dijo, no, esto está mal. O sea, yo que tengo que andar aquí escarbando entre la mugre para yo alimentarme. O sea, ¿qué está pasando con mi vida, no? Vuelve en sí y dice, no, es que la estoy regando. Voy a regresar con mi padre y le voy a decir todas estas cosas. Entonces, cuando él viene con ese pensamiento, el Señor, el padre se acerca, ¿no? Y le dice, lo abraza, lo recibe, y el padre, mira, yo he pecado contra el cielo. Cálmate. A ver, muchachos, antes de que termine con su frase, antes de que termine con su historia, el padre lo interrumpe y le dice a sus siervos, a los que estaban ahí, a sus jornaleros, ¿saben qué? Hay que bañar a este. Ustedes saben que si trabajaba con los cerdos, ¿cómo creen que olía, no? Hemos venido en la carretera detrás de un carro, un camión que anda transportando cerdos, y ¿alguien ha pasado eso? Aleluya. Entonces vienes atrás y dices, ¿qué pasó aquí? Ahí está el camión, vamos a rebasarlo cuanto antes, ¿no? Entonces el padre lo agarró, lo besó y dijo, hay que bañar a este. Rápido, sáquenlo, dice, traigan, vamos a traer el mejor vestido, traigan esto y vamos a bañarlo. Pero más que otra cosa les dijo, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Porque mi hijo estaba perdido, dice, y ha sido encontrado. Cuando yo miro en la palabra de Dios, yo veo historias en donde personas que están caminando en el Señor de repente se extravían. Yo veo en la palabra de Dios de personas que van avanzando, que nos dice en la Biblia, por ejemplo, de un Saúl, el rey, un rey que tenía una gran virtud en su vida, que era muy alto, era fuerte,
era atrabancado y por esa razón lo hicieron rey, pero que no entendió que la gracia de Dios sea la que le había dado esa posición y pierde el camino, termina después yendo a visitar a una adivina, se extravía, ¿no? Entonces la pregunta que yo me he hecho muchas veces es, ¿qué es lo que hace que una persona que está identificada con el pueblo de Dios, que está identificada con Dios, que está identificada con la obra de Dios, de repente se vaya, se salga, empiece a vivir con otros pensamientos, con otras ideas? Amén. Mire lo que dice, ayer comentábamos esto, pero lo quiero enfatizar hoy. Mire lo que dice el Salmo 1. Mire lo que dice el Salmo 1. Los dos primeros versículos del Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿que qué? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí la Biblia nos habla de 3 grados de maldad en el ser humano, ¿no? El malo, el pecador y el escarnecedor. Entonces, hermanos, vamos a volver a esto. Vivimos en un mundo perverso. Vivimos en un mundo corrompido. Dios se ha encontrado con nosotros y nos ha rescatado, pero al rescatarnos nos mantiene dentro de este mundo perverso y corrompido. ¿Cuántos están de acuerdo? Él no nos rescata y después nos mete en una burbuja y andamos ahí caminando. No. Él nos mantiene dentro de este mundo, ¿verdad? Pero nos va instruyendo, nos va capacitando, nos va mostrando cosas y nos va enseñando en su palabra pasajes, escrituras que nos enseñan a estar alertas. La Biblia dice, bienaventurado el que no anduvo escuchando consejos de malos, el que no anduvo en caminos de pecadores, el que no se sentó en la silla de escarnecedores, ¿verdad? Esa persona dice que es ¿qué? Bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Muy bendecido. Una persona que, si lo seguimos leyendo, vamos a entender lo que es bienaventurado, ¿sí? Dice, vamos a pasarnos el versículo 2, vamos al 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, una persona bienaventurada es una persona que da fruto a su tiempo, que su hoja o su vida no se anda cayendo, no está causando lástimas y que lo que hace prospera. ¿Me oyes? Pero esta persona bienaventurada es el que no anduvo en consejo de malos. Y lo segundo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí? Entonces yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué o de dónde este hijo, el menor de los que hablamos ahorita en esta historia, por qué se atrevió a decirle a su papá, papá, dame los bienes que me tocan y yo me voy de aquí? ¿Qué creen ustedes que haya pasado? Escuchó a alguien, dice la hermana. ¿Qué creen? ¿Qué creen que haya sucedido? Tenía amigos, dice la hermana, tenía amigos. ¿De dónde salió la idea? O sea, ¿cómo fue que este hombre de repente dijo, aquí estoy nada más, desperdiciando mi vida? A lo mejor se metió en el Facebook, hermano, y empezó a mirar ahí a todas las
personas, todos sus compañeros de escuela, todos, ¡ey! Jajaja, jijiji! Y nosotros que estamos acá. Y el domingo sacan las fotos del antro en el que estuvieron el sábado y cómo estaba. No, hombre, pero qué cotorreo tan padre, porque en los publicaciones sacan una parte de la verdad. Es bien importante que sepamos esto. Cuando tú ves una publicación, ves una parte de toda la escena. No ves toda la escena, ves una parte nada más, que normalmente es algo que engaña, es algo que jala, es algo que atrae, pero que es falso, que no está hablando de toda la realidad de la vida. ¿Me estás oyendo, hermano? Amén. Entonces, oh, qué padres la están pasando. Este joven, amén, si lo pasáramos al tiempo presente, si habláramos de hermanos de la iglesia, entonces viene a la iglesia el domingo, viene a la iglesia el miércoles, pero el lunes se fue a la escuela, el lunes se fue al trabajo, andaba en la calle, se cruzó con alguien, platicó con y le empiezan a decir, ¿qué hiciste ayer? Y él dice, ayer, pues fui a la iglesia. No, nosotros nos fuimos a los toros. Y ahí en los toros empezamos a chupar entre todos. No, hombre, hubieras visto. Qué cotorreo, salimos, nos echamos unos tacos y no, estuvo padrísimo. Y entonces él empieza a decir, no, es que allá en la provincia, allá en el otro lugar, puedo vivir más padre que aquí. Entonces dice la escritura que lo que no se tiene que hacer fue lo primero que hizo. Lo que no se tiene que hacer, que es taparse los oídos para no escuchar el consejo de los malos. Y fíjate cómo la Biblia dice malos, pecadores y escarnecedores. Amén. Porque hay malos, y la palabra malos o cacos, la palabra malos significa simplemente personas ignorantes. ¿Sí? Una persona no necesariamente habla de maldad, sino habla de ignorancia, ¿no? Entonces se pueden encontrar el consejo piadoso, ¿no?, de algún familiar. ¿Y a dónde vas tan temprano que te estás levantando? Pues voy a la oración. Uf, tienes que tener mucho cuidado, porque allá en la calle, quién sabe qué tantas cosas pueden pasar. Y yo que tú, mejor ni que Dios no esté en todas partes. ¿A poco tienes que ir hasta allá para que Dios te escuche? ¿A poco tienes que hacer esto? No, Dios es Dios, mira, en el aire está y en todas. Entonces uno dice, uy, pues sí es cierto. Entonces empieza a escuchar el consejo. Oye, mira nada más cómo estás ¿qué te ha pasado? ¿Por qué has bajado de peso? No, pues es que nosotros ayunamos. Uy, no, ¿cómo vas a ayunar? Estando en esta condición. Son buenos consejos, son personas que tienen buenas intenciones, mejor dicho, pero que son ignorantes de las cosas espirituales. ¿Y vas a ir allá? Sí. Seguro te van a decir que te estimulan, que Dios te va a estimular para dar tus ofrendas. Sí, porque lo que quieren es tu dinero. Ya me sabía. Y entonces empiezan a escuchar el consejo de los malos. Después van con los pecadores. Los pecadores son los que ya de alguna manera le meten premeditación y mala onda a las cosas, ¿no? No. El malo simplemente es aquel ignorante, es aquella persona que desconoce a Dios, que desconoce la vida espiritual, que es ajeno a Dios, a la vida de Dios, y que tiene sus conceptos terrenales, humanos, ajenos a Dios. ¿Me estoy explicando? Pero cuando hablamos del pecador, entonces ya hablamos de aquella persona que dice, no, hombre, es que mira, entre tú y yo podemos hacer un buen business. Ya me di cuenta que allá a la vuelta hay una casa en donde no, ni te debías de, salen todos los días y regresan hasta la noche. Y tienen esto, y hay estas bienes. Y yo veo que las personas cuando salen con aretes y cosas y después no las traen, entonces quiere decir que las dejan ahí guardadas. Y vamos a robar la casa. Vamos a echarnos unos cigarros de marihuana. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro.
Y los que empiezan con un toque de marihuana después se convierten en personas que asaltan o que les dan, ¿cómo se llama? Que ellos les pasan la báscula a las personas. ¿Qué traes ahí? Dame para acá. Y porque ya después no les alcanza para seguir su vicio. Pero ahora esos son los pecadores, ¿sí me explico? Ahora esos son los que ya están pensando dañar y perjudicar a otros. Y uno que está aquí, que viene a la iglesia, pero está empezando a oír a los malos, a oír a los pecadores, y después vienen los escarnecedores. Amén. Ya los escarnecedores ya son gente todavía con muchísima mayor maldad en su vida, con muchísima mayor grado de perversión y de corrupción en su vida. Amén. En donde ya empiezan a hacer asociaciones delictuosas terribles. ¿Sabes qué? Vamos a vender droga, vamos a hacer nosotros los capos de este lugar, vamos a tener esta camioneta, a ti te va a tocar esto, aquello, y entonces uno empieza, y dice, sí, allá voy a estar más a gusto porque estoy acá, me voy a ir a la provincia lejana. La Biblia dice, bienaventurado el que tapa sus oídos, bienaventurado el que no camina, bienaventurado el que no se sienta en esas sillas. ¿Me estás oyendo? La primera cosa que tenemos que hacer los cristianos para mantenernos en la bienaventuranza de Dios, en la buena opinión de Dios, en la gracia de Dios, en la bendición de Dios, tiene que ser que nosotros cerremos nuestros oídos a lo que este mundo está buscando sacarnos de la identidad de hijos de Dios. Porque todavía el día de hoy es un honor inmerecido ser llamado hijo de Dios. Yo crecí sin mi padre. A los 2 años se fue. Amén. Y me sentía muy mal. Algunas veces, saber que queremos que tu padre venga aquí a la escuela porque te has portado muy bien, entonces queremos felicitarlo. Entonces, pues, no tenía papá. Entonces tenía que estar ahí y el diablo empezó a quererme meter en otra identidad, hacer de mí otra persona. Amén. Sacarme de una identidad, de una familia a la cual yo podía pertenecer. Pero un día me encontré con que a todos los que le creen, a todos los que reciben, a los que creen en su nombre, Dios nos da la potestad de ser llamados sus hijos. Todo ese vacío que había en mi corazón por no haber tenido un padre, Dios lo empezó a llenar. Yo tengo un Padre celestial. Yo tengo un Padre que me ama, que me ha amado siempre. Desde el vientre de mi embrión vieron sus ojos. Amén. Cuando yo estaba ahí formándome, el Señor ya estaba echándome un ojo a mí. Gloria a Dios. Siempre ha estado conmigo. Nunca me va a dejar. Empecé a conocer a mi Padre. Me he identificado con mi Padre. Ya no tengo problema. Sí, mi Padre terrenal falló. Se fue. Nos abandonó. Mejor no le importó. No importa. A Dios no, sí le importé. Tengo un Padre celestial. Soy un hijo de Dios. No soy cualquier persona. Tengo que aprender eso. Tengo que valorarlo. Eso fue lo que hizo Daniel. Amén. Daniel era un joven, dice la Biblia. Vamos a leer Daniel capítulo 1. Vamos a leer Daniel capítulo 1, por favor. Chanfles. Se me está yendo el tiempo. Vamos a leer del versículo 2 al 8. 2 al 8. Daniel 2, 1 del 2 al 8. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios, ese es el 1, y los trajo a la casa de Sinar, a la casa de su... Dice que los utensilios de la casa de Dios, regresa, sí está bien. Los utensilios de la casa de Dios los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de su Dios, del tesoro de su Dios. Ahora sigue el versículo 2, el 3, que diga. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, que trajese a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Feos, no es cierto. De buen parecer, dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio. ¿Me está siguiendo? Y que les enseñasen las lenguas y las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día,
de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Seguirle. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase. ¿Que no se le obligase a qué? A contaminarse. ¿Me oyes? Ellos dicen, nosotros somos del pueblo de Dios. Ellos ya vivían en una ciudad, en un mundo corrompido. Babilonia es la cuna de la idolatría. Babilonia es la raíz o el mundo corrompido de aquella antigüedad. Y ahí se fueron, ahí los transportaron, ahí los pusieron, en ese mundo. Y ellos, en lugar de hacer lo que dice el dicho, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ellos dijeron, estamos aquí, pero nosotros somos israelitas y no vamos a contaminarnos ni con su Dios, porque ellos tenían sus dioses, amén, ni con su cultura, ni con sus enseñanzas, ni con sus nuevas ideologías, porque nosotros tenemos nuestras enseñanzas, y mucho menos con su comida. Daniel decidió en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual rehusar o rechazar toda cuestión del mundo que lo pudiera contaminar, de perder su identidad como hijo de Dios. ¿Me estás oyendo, hermano? Nosotros estamos en un mundo corrompido. Babilonia existe ahora en medio de nosotros. La maldad, la droga, la pornografía, todo el alcohol está ahí. Y las personas que lo consumen. Yo estoy sorprendido de esto, estoy sorprendido. Les quiero dar un dato porque esto me sorprendió. Amén. Se los di ayer a los hermanos. Estados Unidos es un país cuya población es el 5% del mundo, el 5% del mundo. Amén. Y su consumo de drogas es del 50% de la producción mundial. O sea, el 50% de la producción de drogas en el mundo lo consume solamente Estados Unidos. Hay una sed insaciable por la droga. La marihuana ya no es nada, ahora quieren cocaína. Bueno, la cocaína ya no, ahora quieren otros químicos. Ahora son insaciables. Amén. Ese es el mundo en el que vivimos. Y la gente y el mal que está alrededor, la raíz espiritual de ese mal está buscando sin ningún recato que la gente de Dios pierda su capacidad de ser sal y su capacidad de ser luz en este mundo, como las amibas. Las amibas comen porque ven algo ahí, se lo echan acá y después ya es parte de ellos. ¿Cómo se le llama eso? No, algo de fagocitosis. Es la fagocitosis, ¿no? Las amibas agarran y dicen eso y échalo para acá. Ya después que están ahí es parte de ellos. Eso es lo que el diablo quiere. Hacernos parte de este mundo, hacernos parte de esta sociedad que está corrupta, que está perversa, que está muerta, sin planes, sin anhelos, sin deseos, sin sueños, sin ideales, viviendo por vivir, nada más. Pero los cristianos no, los cristianos sí esperamos una nueva patria. Los cristianos sí esperamos que cuando termine nuestro peregrinaje nos vamos a encontrar con nuestro Creador y con nuestro Señor. Los cristianos sí estamos conscientes de que aquí no vamos a estar para siempre y aquí no nos puede ganar el corazón este mundo. Amén. No nos puede ganar el corazón. Pero lo primero que tenemos que hacer es decidir que no vamos a estar escuchando el consejo de los malos. Decidir que no vamos a estar en los caminos de los pecadores. ¡Hey! ¿Qué pasó? Échate una chela, ¿no? Hace mucho calor. Acuérdate cómo. Pues ya que sea una caguama para que entonces es así. Acabe con. Sí, échamela. Hay que escuchar el poema del ¿por qué me quité del vicio? Amén.
¿Por qué me quité del vicio? Dijo aquel. Aleluya. Cada vez que tomaba, empezaba a hablar con su esposa que se había muerto. Y el hijo que estaba ahí chiquito lo miraba. Y un día se fue a trabajar y regresó y encontró al hijo borracho. 4 o 5 años. Y le dice, a ver, y lo encuentra borracho. Chamaco del demonio, ¿cómo es posible que te hayas emborrachado? Ahorita te voy a dar. Y va y le empieza a golpear. Y hasta que le dice el niño, papacito, no me pegues, dice. Lo hice para ver a mi mamita como tú la ves. Lo hice porque yo también quería hablar con ella como tú hablas. Híjole, dice, por eso me quité del vicio. No es que les haga desaire, dijo, es que ya no soy del vicio. ¿Me oyes, hermano? No es que yo ya no quiera tomar contigo. No es que ya no sea, es que ¿sabes qué? Ahora he encontrado mi verdadera identidad en Dios. Ahora sé quién soy en Dios. Ahora sé lo que el alcohol produce, ahora sé lo que el pecado produce, ahora sé quién soy en el Señor y Él me ha guardado y Él me ha preservado. No voy a oír a mis amigos que me dicen allá en la provincia lejana te la vas a pasar más suave. Voy a terminar queriendo convertirme en un cerdo. Voy a terminar comiendo lo que un cerdo come. ¿Me estás oyendo? No, no es así. Dios no quiere que nosotros acabemos de esa manera. José el soñador dice que había una mujer y lo estaba, le insistía y le insistía cada día, y dice la Biblia, y él no la oía, no la oía. Y no quiere decir que estuviera sordo, simplemente quiere decir es que no le daba un valor y un peso. Tú y yo vivimos en un mundo donde a cada rato va a venir alguien a decirte, no, cristianito. Y lo último con lo que quiero terminar es, a veces no nada más es en el mundo. A veces es en el Facebook o en el YouTube. Empiezas a escuchar un mensaje de un pastor. Empiezas a escuchar un mensaje de otro pastor. Empiezas a ver esto y yo te digo que en los YouTubes y en eso solamente hay ideas de lo que pasa un día en un momento. Pero la realidad de esos hombres, quién sabe cuál sea. Y uno empieza a decir y ver a aquellos hombres y empieza a menospreciar su propia iglesia. Y dice, no, es que allá es mejor. Y yo he visto a lo largo de mis años como cristiano, amén, a personas que han sido robadas en su identidad de hijos de Dios, que ahora no están en la iglesia, que ahora están fuera comiendo las algarrobas de los cerdos. Los he visto que están allá perdiendo y despreciando su vida porque escucharon a aquellos que le decían, vente conmigo, vamos a hacer aquello, vamos a disfrutar. Lo primero que hay que hacer es rechazar el consejo de los malos. Es lo primero que nosotros no podemos decir. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón es valioso, porque tu vida es importante, porque tú eres alguien digno. Amén. El diablo no estaría buscándote si tú no fueras importante. Pero así como eres importante, eres más importante para Dios y más útil para Dios y más digno en sus manos, hermano. ¿Me estás oyendo? El segundo punto que el Señor dice es que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. No es suficiente con rehusar el pecado, es necesario llenarnos de la verdad, es necesario comer las palabras de vida, es necesario venir, dice la Biblia, bañarnos. El agua es un sinónimo de la palabra de Dios. El agua nos lava, el agua nos purifica, la palabra de Dios nos limpia. Nuestro cerebro es cambiado, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros planes, nuestras ideas, cuando empezamos a conocer a Dios. Amén. ¿Cuál era tu vida antes? ¿A qué le tirabas? Yo jugaba fútbol cada 8 días y ahí se acababa mi razón para vivir. ¿Dónde va a ser la tocada? ¿Dónde va a ser el partido? Y ahí se acababa mi vida. Hasta que entendí que el Señor me había rescatado para que yo pudiera ser luz para otros. Y le doy muchas gracias a Dios porque escuché su voz. Amén. Y empezamos a llenarnos. Y a llenarnos y a llenarnos de su palabra. Y su palabra nos tiene que seguir llenando y llenando. Deleitarnos en ella. Que sea nuestra delicia. Que sea nuestro gozo. Que sea nuestra razón para estar manteniéndonos en la iglesia. Si no hacemos eso, los que están escuchándonos, los que están ahí hablándonos y diciéndonos a cada rato, vente, acá está más suave, en la provincia lejana, nada vas a pasar bien a todo dar, que tienes que andar ahí en la casa de tu padre. Lo único bueno es que nuestro Padre
cuando regresamos a Él, siempre nos va a abrir los brazos y nos va a restaurar. Porque algunas veces fallamos, porque algunas veces nos equivocamos, porque algunas veces fuimos miopes. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es el problema con la miopía? Que no ven a lo lejos, que solamente ven ahorita. Y muchas veces fuimos miopes y dijimos, ahorita, aquí, atáscate, cae lodo. Y no te diste cuenta que te estabas metiendo en un fango del cual no ibas a salir. Pero Dios en su misericordia mandó a su Hijo para sacarte de ese fango. Y Él quiere hacerlo con nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ya no me dio mucho tiempo de desarrollar el punto de llenarnos de Dios. Me tardé mucho. Siempre me dicen, pues te tardas mucho en tu cine. Ya cuando quieres decir lo importante ya es tarde. Hay cosas que tengo que corregir todavía, la verdad. Póngase de pie un momento, por favor. ¿Para qué vino usted este día? ¿Cuál fue la razón? Algunas veces nos pasa como cuando vamos a un velorio, ¿no? Vamos ahí, ni siquiera sabemos ni qué vamos a hacer, ni qué vamos a decir. Ahí vamos a estar nada más, ponemos cara de palo, no sé qué, ahí estamos. Que a veces venimos a la iglesia y ni siquiera sabemos qué vamos a venir a hacer, pero el Señor tiene algo real para cada uno de nosotros. El diablo quiere robarte tu identidad. Fuiste creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Tu vida puede exaltar al Señor. Tu vida puede glorificar a Dios. ¿Sabes qué pasó con Daniel y con esos muchachos? Decidieron no contaminarse. ¿Qué crees? ¿Les fue mal? No les fue mal, les fue bien. ¿Fueron probados? Sí, fueron probados, pero ¿qué crees? Fueron puestos en un lugar de eminencia y el rey, cuando lo saca a Daniel del pozo de los leones, lo saca y dice, no hay Dios como el Dios de Daniel. Así que todo el mundo va a glorificar a este Dios. Amén. Aleluya. Algo le cambiaron ahí en el volumen. Amén. Decidieron no contaminarse. Decidieron no escuchar. Decidieron honrar y seguir siendo gente de Dios en medio de un mundo de perversión, en medio de un mundo corrupto. Y en esa situación, ellos fueron gente de luz. José el soñador decidió no oír a esta mujer. Y aunque le fue mal un tiempo, después se convierte en el hombre más importante de todo Egipto, en la antigüedad, cuando Egipto era una potencia. Yo no estoy queriendo invitar a que tú seas una super eminencia, estoy queriendo invitar a que tu vida glorifique a Dios nada más. A que tu vida glorifique a Dios, y para eso necesitamos cerrar nuestros oídos de aquellos que nos vienen a decir que en la provincia lejana nos va a ir mejor, que lejos de Dios, que para qué acercarnos aquí si Él no tiene nada. El diablo es un mentiroso. El diablo es un mentiroso. Mientras los hermanos se preparan para cantar una alabanza, yo quiero que usted cierre sus ojos y medite en estas palabras que escuchó esta noche. A eso vino. Usted vino a escuchar el consejo de Dios. Quizá ni sabía a qué venía, pero Dios quiere decirle que usted fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Que el diablo le ha querido robar su identidad. Que el diablo ha querido que usted sea un esclavo, un títere del pecado. Pero Dios está peleando por usted. No vino por casualidad. No llegó aquí por error. No vino esta noche para que, pues bueno, ya ni modo. No. Dios tiene un plan para su vida. Dios le ama a usted. Y quiere que usted le ame. Como decía Asael hace rato, no que sea la fuerza. No que usted venga a la iglesia aquí tirando patadas, pegando a los botes y aquí tengo que estar. No. Porque Dios le ha amado y nosotros le amamos
Cuando experimentamos ese amor, dice su palabra, la amamos porque Él nos amó primero. Aleluya. Cierra sus ojos un momento. Cierra sus ojos un momento. Medite en Dios. Cierra sus ojos. Aleluya.